Bueno, Shalom, muy buenos días para todos. Vamos a iniciar entonces nuestra clase del día de hoy, la clase número 85, ¿no? Clase número 85 del libro de Yeshayahu. Vamos a empezar hoy con el versículo número 7 para continuar en adelante, ¿vale? Vamos al 7 primero que todo. 17:7, ¿cierto? Grisel, ¿me escuchas? Hola, hola. Si me escuchan, avísenme porfa. Ahí escribió. Supongo que sí, porque si no, pues no hubiera escrito, ¿no? Obviamente. Sí, no, de que arriba se asume. Entonces, espere que me falta una persona por el enlace y no he podido acordarme quién. Ah, Javier. Dice Isaías capítulo número, ahora sí, arrancamos con toda, 17:7, ¿sí? ¿Ya estamos ahí? 17:7. Dice de esta manera, en aquel día mirará el hombre a su hacedor. ¿En cuál día? En el día de la aflicción o en el día de la destrucción de la tierra de Israel, porque ese era el contexto del que estaba hablando del 1 al 6, ¿cierto? Que en aquel momento entonces el Creador iba a traer juicio sobre la nación de Israel y entonces ahí se iba a acordar Israel pues de qué era realmente lo que se trataba de buscar al Creador. Y miren lo que dice, que es bien interesante. Dice, listo, ahora sí. En aquel día mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplará al Santo de Israel. Y no mirará hacia los altares trabajados con sus manos, y aquello que hicieron sus manos, y ni a los símbolos de acera, aunque ahí puede interpretarse pues de otras maneras, como por ejemplo árboles de sus ídolos. Sí, es un término bien curioso, pero bueno, vamos a continuar a ver qué más encontramos. En aquel día mirará el Creador, que el hombre a su hacedor, y sus ojos contemplará al Santo de Israel. Y no mirará hacia los altares trabajados con sus manos y aquello que hicieron sus manos, ni a los símbolos de acera o los árboles de sus ídolos, ¿verdad? Hay unas versiones que colocaron algo así como los bosques de sus ídolos. Y sí, no está, digamos, nada alejado de la realidad, ¿verdad? ¿Preguntas ahí? ¿O todo está claro? Vamos a leer. Entonces, dice que en aquel día, el día de la aflicción, el día de la destrucción, la gente iba a mirar finalmente hacia el Creador. Y en aquel día no iba a mirar más hacia aquello que ellos habían hecho con sus manos, los altares, y a los ídolos, obviamente, ni tampoco a los símbolos o a los árboles de sus ídolos. Acuérdense que en la antigüedad los árboles eran utilizados ampliamente como símbolo de idolatría. No es que los árboles estén mal, simplemente que dentro de los elementos idolátricos, los árboles eran utilizados como idolatría, ¿cierto? Como idolatría. ¿Estamos entendiendo? Seguimos. En aquel día estarán tus ciudades fortificadas como los renuevos que quedan en las ramas, los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel, y habrá desolación a causa de que te olvidaste de Dios, de tu salvación, véale el otro, y de la roca de tu refugio no te acordaste. Por tanto, tú plantaste para el placer y sarmiento extraño sembraste. En el día de las en el día que las plantes crecerán y en la mañana fruto le florecerá, pero desaparecerá la cosecha el día de la enfermedad y el dolor será incurable. Hay multitud de pueblos, muchos ruidos harán, como el sonido del mar y retumbar de naciones que retumban, como retumbo de crecidas aguas. Ahí repite y repite la palabra retumbar.
Los pueblos retumbarán como aguas muchas crecidas. Las reprenderá y lejos huyen, y son perseguidas como el tamo de los montes por el viento y como torbellino por el huracán. Al momento de la tarde se presenta el miedo, antes de la mañana ya no existen. Esa sea la parte de nuestros despojadores, la suerte o el destino de nuestros saqueadores. ¿Qué entendemos entonces de esa lectura? ¿A qué se refiere? ¿De qué está hablando? ¿Qué trata de decirnos? ¿Qué quieren que pueda hacer referencia estos textos hasta ahí? Espera, por aquí voy a sacar el micrófono, ¿no? Segundito, sacamos el micrófono. Miramos. Bueno. Como los capítulos anteriores estaba hablando de alguna forma del castigo que iría hacia Aram, o específicamente a los sirios, y teniendo en cuenta que hubo una alianza entre ellos y la casa de Israel. En este caso creo que hablan específicamente de lo que pasaría con la casa de Israel por haberse olvidado pues en sí el Creador. Es, digamos, como lo que viene para el pueblo de Israel, bueno, específicamente para la casa de Israel. Listo. ¿Quién más tiene alguna otra idea? O complementar un poco lo que decía la hermana. Me acuerdo un versículo y no recuerdo. Yo solo tengo una pregunta. Dale. Cuando dice que y no mirarás hacia los altares y todo esto es para Israel, porque es que, como dice, en aquel día mirará el hombre a su hacedor. Yo lo vería como muy ¿General? porque como digo, Clau, venimos de que esta es como la destrucción a los sirios y obviamente a la casa de Israel por estar ahí, pues aliados, sí. Pero entonces me causa la curiosidad, aquel día el hombre mirará a su hacedor. Todos los que quedaron, así sean de Siria o de Israel, o solo para Israel. No, eso es para Israel, porque mira incluso lo que dice más adelante, ¿no? Dice, y contemplarán al Santo de Israel. Y se está refiriendo, todo el contexto, como tú dices, desde el 4, se está refiriendo a la nación de Israel. O sea, es una profecía completamente para la nación de Israel. Y dice entonces que en aquel día mirará el hombre a su hacedor, que ya dijimos que ese es un término extraño, ¿no? Que no es muy utilizado en la Torá o en la escritura, el término hacedor, no es muy utilizado, ¿cierto? Por lo menos para referirse a Dios, pues no, ¿sí? Y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. El Santo de Israel. Que el término hacedor, sí, no, en ese tiempo no era muy usado, hoy en día pues creo que se usa un poco más, ¿no? Pero sí, en aquel tiempo puntual, pues no, el término hacedor no era común, ¿listo? No era común, ¿vale? ¿Estamos claros hasta ahí? Y dice de esta manera, en aquel día mirará el hombre a su hacedor, ¿cierto? En aquel día mirará el hombre a su hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. No mirará hacia los altares trabajados con sus manos y aquello que hicieron sus manos, ni a los símbolos de acera, o puede ser también los árboles de sus ídolos, o los árboles de acera. Puede tener ahí como una interpretación esa traducción. Ahora, indudablemente Israel fue castigado por el Creador para pasar por esta destierro, o esta invasión, o esta guerra, porque hizo algo mal. O sea, no le vino ese castigo porque sí, ni porque eran buenos y todo bien, todo chévere. No, algo hicieron mal.
Y eso que hicieron mal, Dios lo castigó precisamente con esta acción. ¿Cuál acción? De traerlos o de llevarlos más bien a la destrucción. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces, buenos días. Parte de ese castigo o parte de esa acción que el Creador ejecutó contra la nación de Israel fue a partir de su idolatría. O sea, la idolatría fue un pecado clave para que Dios los castigara y los enviara al destierro. Estamos en Isaías 17:7, ¿vale? 17:7. Isaías 17:7. No recuerdo si la semana pasada ustedes llevaron material, no me acuerdo si vinieron. ¿Sí vinieron? Ah, no, el folletico sí no está todavía. Me refiero a... ¿Sí vieron la semana pasada? No. Sí. Geraldine también, ¿cierto? No. ¿Dime? O sea, te faltó el material. Ah, ok, esa era la pregunta. No me acuerdo, sí. Este es... Este es el de hoy, ¿sí? Ese es el de hoy. Y este es el de hoy de Geraldine. ¿De Geraldine? Sí. Y este es el suyo de la semana anterior. 11, 12, listo. Ahí estamos. Bueno, entonces vamos a continuar. Esperen, veamos por aquí quién llegó. Listo. Seguimos entonces. Entonces, indudablemente, pues Dios los castigó, ¿sí o no? ¿Por qué los castigó? En parte por la idolatría. Acuérdense las tres transgresiones básicas de todos los pueblos. ¿Cuáles son las tres transgresiones básicas? Que incluso Nelson, sin digamos, haber preparado conmigo la clase, ¿cierto? Él también mencionaba lo mismo, que los pueblos tienen tres transgresiones que son problemas administrativos, ¿cuál más? Problemas sexuales y idolatría, ¿cierto? O sea que todos los pueblos practican en general esos tres delitos, ¿sí? Ahora, dice acá que ellos estaban practicando idolatría y empieza este relato que a mi manera de verlo es un relato muy interesante, muy interesante, y vamos a verlo lentamente. Dice 17:7, en aquel día mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplará al Santo de Israel. Es decir, llegó un punto de la idolatría o llega un punto de la idolatría donde la persona que es idólatra, incluyéndonos, no encuentra sentido en la idolatría. Y creo que eso nos ha pasado a todos. O sea, en algún momento usted puede haber adorado a una virgen, a una estatua. Puede ser. Puede haber adorado al Señor caído, a los ídolos en general, ¿cierto? Pudo haber adorado a los ángeles, al mismo Jesús. Pero llega un punto, sin necesidad de la estatua, a Jesús, en el cristianismo se le adora a Jesús, sin necesidad de una estatua, ¿sí o no? La Trinidad. Pero llega un punto donde esa idolatría pierde sentido. O sea, usted dice, esto no tiene sentido, ¿sí? El árbol de Navidad, etcétera. Esto no tiene sentido. Y eso fue lo que le pasó a Israel, que tenían idolatría y llegaron a un punto donde dijeron, como que esto no es real. Y se acordaron del Dios que ellos tenían, que era su creador, su hacedor, y el Santo de Israel. ¿Sí estamos, cierto? Santo de Israel. 8. Y no mirará hacia los altares trabajados con sus manos y aquello que hicieron sus manos. O sea, un hastío, una pérdida total de confianza. ¿En quién? En los diferentes ídolos y en los altares. Eso es importante. ¿Por qué es importante resaltarlo? Porque en muchos lugares no hay directamente el ídolo, pero sí está el altar. ¿Sí? En muchos lugares, por ejemplo, en la religión japonesa, se me olvidó el nombre, el sintoísmo, ellos no adoran directamente una estatua, pero sí hacen unos altares, ¿sí? Donde colocan que la fotico del familiar muerto, que unas frases, pues obviamente en japonés, obvio, que colocan como unas varitas de incienso. Cerremos el micrófono, por favor, salvo que de pronto alguien tenga alguna pregunta, ¿cierto? Colocan unas varitas de incienso, colocan unas velas y ellos se acercan ahí y hacen unas oraciones. O sea, no hay un ídolo, pero sí hay un altar, ¿cierto? Hay un culto. Entonces, en aquel momento ellos se dieron cuenta que sus ídolos no estaban teniendo efectividad. No estaban teniendo efectividad. Y entonces se acordaron de quién, de Yud-Heh-Vah-Heh. Y seguimos. No mirará hacia los altares trabajados con sus manos, y coloca esta referencia, altares trabajados con sus manos, porque en la Torah está prohibido ¿qué? Trabajar
las piedras de los altares. ¿Se acuerdan que las piedras eran como se encontraban? ¿Por qué se prohibió? Eso está en el libro de Éxodo, en el capítulo número 20, por ahí en el versículo 23 y 24. ¿Sí? ¿Por qué la Torah prohíbe que se labren las piedras de los altares? Porque en algunas religiones los propios altares eran objeto de culto. Entonces, si yo cogía a pulir la piedra, yo me terminaba preocupándome, ¿era por qué? Por la piedra y no por lo que actuaba por encima de la piedra, que era el creador. Entonces, el creador, para no centrar a la gente en lo material, dijo: las piedras colóquenlas como las encuentren, sin necesidad de ¿qué? De labrarlas, de pulirlas. ¿Sí? Seguimos. 17:8. Y no mirará hacia los altares trabajados con sus manos y aquello que hicieron sus manos, ni los símbolos de acera o los árboles de sus ídolos. O sea, en aquel momento las personas no iban a buscar su refugio en estas cosas idolátricas, e incluye también a los árboles de acera, porque sembraban, digámoslo de esta manera, árboles para causar o traer idolatría. Desde tallar, por ejemplo, tallar ídolos, hasta directamente hacer cosas debajo de los árboles, puntualmente cosas sexuales, ¿no? Orgías y demás, a la sombra de esos árboles. Pero en primera medida se refiere a árboles sembrados para convertirlos en imágenes de acera. Entonces, como era el ídolo máximo de ellos, los árboles eran muy cuidados, muy protegidos, y luego se talaban con mucho cuidado para convertirlos en una imagen. Digamos que hoy en día las imágenes de las vírgenes, de los santos y demás, pues no son puntualmente de madera. Habrán de madera, obvio, pero casi todas son de yeso, ¿sí o no? De yeso y de cerámica, puntualmente, ¿cierto? De porcelanato, también hacen algunas. Entonces, hoy ha cambiado, pero es por la industria, pero en aquel momento era talladas en madera, y la gente de la antigüedad pues no eran artistas expertos como los del Renacimiento, pero sí hacían una piedra y la tallaban, dicen: este es nuestro ídolo, y era de pronto una mujer, un hombre, un niño, ahí medio tallado, pero era lo que representaba. ¿Estamos de acuerdo? ¿Han escuchado el término tótem? A ver si de pronto por aquí le puedo mostrar un tótem. Pero igual en la cultura también de los egipcios, recuerda que ellos escribían todo en la piedra y contaban como su historia, su día a día también. O sea, Sí. era como muy, la forma como la escritura de ellos, ¿no? Eso es un tótem. Espera que ya. Son criaturas o seres tallados en madera. ¿Sí? Y los tótem pues representaban deidades, acontecimientos. Ya en otras culturas, como la cultura egipcia, ya tallaban era piedras donde hacían sus ídolos de piedra, ¿no? No sé, los chacales, mitad hombre, mitad humano, Anubis. En fin, tenían otras representaciones, pero los tótem eran hechos de madera, como lo estamos viendo ahí, ¿sí? Los tótem. Entonces representaban, eran deidades de la antigüedad. Y esto era lo que ellos tallaban. Pues obviamente está súper elaborada porque debe ser alguna reconstrucción moderna, pero los tótem por lo general eran figuras como muy básicas. Pues obviamente porque la gente de la antigüedad no eran todos expertos artistas y talladores. Sí, eso es un arte que se pulió mucho, fue ya después, en Roma, en Grecia y en el Renacimiento. Bien. ¿Se llama tótem por ser así hacia arriba o por la cara? La palabra tótem significa la representación física de una fuerza. Sí. Porque esa construcción así como... Sí, no es la única forma, esa es una, pero hay más formas, ¿vale? Entonces, tótem es la representación física de una fuerza de la naturaleza. Se han visto, me parece una película muy interesante, además tiene un trasfondo espiritual bien desconocido para nosotros, pero bien interesante, la espiritualidad de los Sioux y de los Cherokees. ¿Se han visto la película Tierra de Osos? Sí. ¿Cierto que sí? Han visto que ellos utilizan también tótem, pero no es este tótem, que son como unos collares, ¿cierto? Hechos en madera. Y no te sé que en la película hay una bruja, ¿cierto? La hechicera, que los hace colocar las manos en una pared. ¿Cierto? ¿Se lo han visto? ¿Nunca han visto Tierra de Osos? Sí. Ah, sí. Sí. ¿Sí? Creo que sí. Es un oso que consigue un hermano. ¿Sí? Sí. No, son dos hermanos y que uno se convierte en oso. No, pero el oso consigue un hermano que es un osito pequeñito. Sí, no, Sí. son dos hermanos humanos que se convierten en osos. No, ¿cierto que no? No, es uno de los dos se convierte en oso. Es Exacto. diferente. Sí, pero no son dos humanos que se convierten en oso, es uno solo.
Es uno solo y el otro es un oso, ¿cierto? Es un osito pequeño. Sí, es la bruja. Sí, es una bruja quien les hace colocar las manos sobre las paredes. Eso era algo tradicional de esa cultura, ¿cierto? Ahora, pues en esa cultura, en esa religión, también utilizaban tótem. Y miren que los tótem representaban eran los animales, ¿no? O eran representaciones de animales que representaban a su vez fuerzas, ¿sí? Como el águila, el oso, y no sé cuál otro aparece ahí. ¿Y a su vez no Los eran alces. sus antepasados? ¿Cómo? ¿Y a su vez no eran sus antepasados? No, ellos iban a una montaña donde ellos decían que ya llegaban los antepasados, que era una montaña donde había era luces, ¿cierto? Las luces del norte, ¿cierto? Luces arbóreas. Entonces eso tiene su trasfondo pues espiritual, obviamente, ¿no? Ellos creían que esos eran almas, pero son los rayos del sol reflejados en el polo norte, puntualmente. ¿Sí? Seguimos. En aquel día, no, de los árboles de acera, ¿sí? De los tótem y eso. 9. En aquel día estarán tus ciudades fortificadas como los renuevos que quedan en las ramas. ¿Te das cuenta que es un mensaje para Israel? Entonces, Ahí sí, o sea, es claro, sino que me puso el hombre, mira, ¿sí? Porque diría Israel y los pero era así. en aquel día estarán tus ciudades fortificadas. ¿Qué significa ciudad fortificada? Que tiene muro, ¿cierto? Que tiene muralla. Entonces tu ciudad con muralla, digámosle, como los renuevos que quedan en las ramas, los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel y habrá desolación. Es decir, las ciudades amuralladas iban a sobrevivir, pero en números muy pequeños, ¿sí? ¿Y por qué? Por la misericordia que Dios tenía por Israel, ¿cierto? La misericordia que Dios tenía por Israel permitió que grupos pequeños de personas sobrevivieran en las ciudades amuralladas. ¿Estamos? Y hace una referencia en relación con los renuevos, que cuando, lo dijimos también la semana anterior, que cuando cogían una rama para quitarle los frutos, la persona pasaba la mano, ¿cierto? Digamos que esta es la rama, ¿cierto? Y pasaba la mano, y lo que quedaba en la mano, eso era lo que recogía, lo que quedó en la rama era de quién, según la Torá, los huérfanos, las viudas, los pobres, el extranjero y los necesitados, ¿sí o no? Entonces está diciendo eso, que el Creador va a pasar la mano por la tierra de Israel y van a quedar en el tallo muy pocos frutos. ¿Pero por qué? Por la misericordia de Él. Porque Él bien que los hubiera podido quitar a todos. ¿Sí o no? Si quitó a la mayoría, ¿por qué no los iba a quitar a todos? Si Él quitó a otros pueblos vecinos del todo, como los filisteos los desaparecieron. Los moabitos desaparecieron. Los amonitas también. Y el único pueblo de los que quedó ahí fue el pueblo de Israel. Y los sirios una parte. ¿Sí? ¿Me hago entender? O sea, Israel sobrevivió a esas guerras de la antigüedad por misericordia del Creador. Porque si ustedes se dan cuenta, los pueblos pequeños de la antigüedad, ninguno sobrevivió. Sobrevivieron los pueblos grandes, Grecia, Egipto, Roma, pero pueblos pequeños, el único pueblo pequeño de la antigüedad que sobrevivió fue el pueblo de Israel. ¿Claros? Listo, seguimos. Dice, y habrá desolación. ¿Qué significa desolación? Abandonamiento de la tierra o abandono de la tierra, ¿sí? Un abandono de la tierra, ¿vale? Seguimos. En aquel día, no, ya lo vimos, 10, a causa de que te olvidaste de Dios, de tu salvación. Si ustedes miran en el hebreo, aparece el término Elohé, que se utiliza para referirse a un Dios en particular, o sea, a una autoridad en particular. Dice, en aquel, no, otra vez, el 10, a causa de que te olvidaste del Dios, Elohé, de tu salvación, y de la roca de tu refugio no te recordaste, o no te acordaste. Por tanto, tú plantaste para el placer y sarmiento extraño sembraste. Entonces, como se olvidaron de Dios, ¿a qué recurrieron? A otros dioses. Pero el texto nos revela algo interesante. Dice que ellos sembraron, acuérdense que estamos hablando de los árboles de idolatría, ¿en qué sentido? ¿O con cuál sentido? ¿En búsqueda de qué? Del placer. O sea, nuevamente volvemos que los árboles de acera se utilizaban, era también, aparte de la idolatría, para hacer en su sombra todo tipo de delitos sexuales. ¿Vale? Entonces, cuando dice que ellos prefirieron el placer
es porque el pueblo tuvo un desviamiento de tipo sexual, ¿sí? La gente buscó lo sexual por encima del Creador. ¿Y eso ocurrió antes de que se aliaran con los sirios? Durante esa alianza con los sirios, no fue culpa de los israelitas ya venían con eso, pero con los sirios pues encontraron más amigos para su desdicha, ¿no? A causa de que te olvidaste del Dios de tu salvación, y a mí me causa curiosidad que hasta aquí, o sea, no ha utilizado como tal el nombre Yuhebajé, utiliza Hacedor, utiliza Santo de Israel, y abajo utiliza Dios de tu salvación, pero no está utilizando el término Yuhebajé, porque ellos están en un nivel que, pues bastante bajo, ¿sí? ¿Qué texto estamos ahí? En el texto número 10. Dice, el Dios de tu salvación y de la roca de tu refugio no te acordaste. Y me parece que esa es una referencia al Mashiach, en mi manera de verlo, mi lectura. Puede hacer referencia a Dios también, al Padre, claro. Pero yo creo que lo separa. No está separando las categorías, sino los personajes. Dice que se olvidaron del Dios de tu salvación y lo coloca Dios aparte. Y de la roca de tu refugio no te acordaste. Sí, me parece que esa es una referencia al Mashiach. Es decir, se olvidaron del Creador y de esa figura de Mashiach, ¿sí? que es muy antigua también en Israel. Pero también si lo quieren dejar que hacía referencia al Creador, pues no estaría mal. Ahí lo dejo como en duda porque para mí no es claro, pero a mí me parece, en mi opinión muy personal, que puede hacer referencia al Mesías, pero puedo estar equivocado ahí. Dice, al Dios de tu salvación y de la roca de tu refugio, ahí es donde digo que está como refiriéndose a dos seres diferentes, de la roca de tu refugio no te acordaste. Por tanto, tú plantaste para el placer y sarmiento extraño sembraste. ¿Qué sería el sarmiento extraño? Los dioses de otras naciones. ¿Sí? Sarmiento extraño tú sembraste. Es que busco sarmiento y va relacionado como con las nuevas hojitas o retoñitos. Las ramitas, los piecitos. Como del árbol de la vid, Sí. como de la uva. Ajá. Tal cual. Por tanto, tú plantaste para el placer y sarmiento extraño, o sea, dioses extraños, sembraste. ¿Sí? O trajiste, en este caso. Que bueno, nosotros no podemos comparar esa situación con nuestra situación actual, porque es que ellos sí olvidaron al Creador, o sea, ellos tenían la Torá, estaban en la tierra, todo eso, y se olvidaron del Creador. Nosotros partimos de otro punto y nosotros es que nosotros no conocíamos al Creador, ellos sí lo conocieron y se olvidaron. No sé cuál está peor o mejor, no podría evaluarlo en este momento, no sé, pero es claro hasta acá que nuestra situación es diferente. Nosotros no nos olvidamos del Creador, nosotros no lo conocíamos, era diferente. Ahora, hoy en día sí nos podemos llegar a olvidar del Creador, porque ya lo conocemos. Entonces, si mañana, por ejemplo, ustedes ven, por ejemplo, que yo, vamos por ejemplo conmigo, me volví musulmán, me está pasando lo que dice ese texto. O sea, yo me olvidé del Dios de mi salvación, de la roca de mi refugio, y traje fue un Dios externo y lo estoy como sembrando o cuidando. En este caso sería, pues, no sé, Mahoma, Alá, si fuera musulmán. ¿Me hago entender? Pero todos nosotros somos... ¿Cómo se diría el término? Sensible sería la palabra. Somos susceptibles, esa es la palabra, gracias. Somos susceptibles a caer en idolatría. O sea, la idolatría es una enfermedad de la cual no estamos del todo curados. Menciono una enfermedad de la cual, por ejemplo, la hepatitis. A la gente que le da hepatitis, hasta el último día de su vida, la sangre conserva rastro de la hepatitis y le puede volver a dar. Por eso la gente que ha tenido hepatitis no puede donar sangre. ¿Cierto? Esa es una enfermedad que pasa a otro organismo y se puede disparar 4 o 5 veces peor de lo que usted le dio. ¿Sí? Entonces la hepatitis es una enfermedad que va a dejar rastro siempre en la sangre. O sea, va a ser susceptible, en cualquier momento le puede volver a dar hepatitis. ¿Sí? Entonces ahí le mandan a uno a cuidarse mucho en los primeros 3, 4 meses, a comer ciertas cosas, ¿cierto? A cualquier incremento de la bilirrubina, que es el elemento clave de la bilirrubina, y otro líquido que produce... el líquido biliar, si esos dos líquidos se incrementan o salen mal, es porque la hepatitis volvió a su cuerpo, pero una persona con hepatitis no queda 100% curada, no, tiene algo de rastro.
Entonces lo mismo pasa con la idolatría. La idolatría es una enfermedad que no está 100% curada. Nosotros somos susceptibles a que nos vuelva a dar idolatría, a que volvamos a caer en idolatría. ¿Sí? De eso no estamos curados del todo. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Por qué no estamos curados? Bueno, ahí podrían caer muchas cosas, ¿no? Pero una principal es porque de pronto puede ser falta de estudio, una, y dos también porque hay muchas cosas llamativas más allá de la Torá. Círculo sociocultural. Si cayó una persona que era, digamos, tocada por el Creador, usada por el Creador, y con muchas características dadas por el Creador, como lo era Salomón. Si Salomón cayó en idolatría, siendo hijo de David, Dios se le manifestó 2 veces, ¿sí? Y ya es bastante, a mí no le hemos manifestado ninguna, ¿sí? A él 2 veces, y le dijo, si tú guardas tu corazón como lo hizo David, yo te haré más grande que él. ¿Sí o no? Yo te haré más grande que él. Y aún así él desobedeció y cayó en idolatría. Imagínense lo que nosotros podemos llegar a padecer. ¿Me hago entender? Que podemos llegar a atravesar. Continuamos. A causa de que te olvidaste del Dios de tu salvación y de la roca de tu refugio, no te acordaste, por tanto tú plantaste para el placer y sarmiento extraño sembraste. ¿Por qué nosotros hacíamos parte de otras creencias, religiones o dioses? Porque encontramos allá un tipo de placer, ¿sí? Porque si no, se no hubiera madrugado los domingos a la iglesia, no hubiera ido usted al 20 de julio, o sea, algún tipo de placer generado en usted, ¿sí o no? No hubiera usted comprado la esquela de la Virgen tal, lo hubiera cargado, le hubiera rezado, y usted no se hubiera comprado el escapulario o las cuentas, no sé cómo se llama exactamente eso, ¿cierto? El rosario es más las lecturas, pero lo otro, ¿no? Como esa cadena con bolitas. No se hubiera comprado eso, ¿cierto? No hubiera, por ejemplo, en el cristianismo, no se hubiera metido en el liderazgo, o sea, algún tipo de placer se encontraba, ¿sí? Pues la necesidad, muchas veces uno entra, pues yo entré a Casa Sobre la Roca Sí, en busca de buscar las cosas del Eterno. sí. Pero pues desafortunadamente no era allá, pero me quedé un tiempo y salí, pero buscar en otros lados, buscando cosas como camándicas y todo eso, que no. Exacto, a mucha gente sí le pasó, ¿no? No a todo el mundo, pero a muchos sí. Entonces, Y no solo religioso, ¿no? pasen el micrófono De nuevamente. vuelta. También lo veo como desde el punto como cultural, porque, o sea, lo hablo por mí, porque si bien no asistí, digamos, a una iglesia, así sea la que sea, pues sí encontré placer en otras actividades que de pronto no iban de acuerdo a lo que uno es, ¿sí? Entonces, culturalmente, en general, no solo en lo religioso. Sí, un placer alejado del Creador. Entonces, todo lo que platicamos fuera del Creador, ¿eso es qué? Eso es idolatría y es obviamente lo que nos aleja, es un sarmiento extraño. Y miren lo que dice el 11, que es como punto de inflexión del texto. En el día que la plantes, o que las plantes, está hablando de los sarmientos extraños, en el día que las plantes crecerán. O sea, indudablemente la idolatría tiene una etapa de crecimiento. Entonces la gente que va donde, no sé, el 20 de julio, a rezar allá, o a buscar allá sus cosas, llamémoslo espirituales, de todas maneras, esa gente allá, o esas personas allá, reciben un tipo de crecimiento. Entonces no podemos negarlo. La gente del Islam tiene un crecimiento y recibe respuesta a eso, ya lo hemos dicho. La gente no adora una estatua porque sí, reciben algún tipo de respuesta y algo fundamental es placer, ¿sí o no? Y eso no nos puede sorprender, porque si el pueblo hizo un becerro de oro, ¿por qué fue? ¿Porque no había nada más que hacer? No. Porque ellos que estaban buscando, lo mismo que había en Egipto, estatuas que les daban a ellos un placer y la seguridad de creer en algo visible. ¿Sí? Los católicos, algo visible. Los católicos tratan de justificar por muchos lados
la adoración de las imágenes, están diciendo, no, que es un recordatorio, que es como la foto de un familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero de todas maneras, todo lo que digan sigue estando marcado en la idolatría. ¿Pero por qué lo siguen haciendo? Más allá del desconocimiento, es también porque hay un placer en eso. Recuerden que hay comentarios, por ejemplo, que dicen que el becerro de oro se movía y hablaba, que por eso tuvieron que triturarlo y convertirlo en polvo, porque realmente las partes y demás prácticamente como que tenían vida. Y no nos puede sorprender porque finalmente el anticristo, ¿qué va a traer? Una estatua que habla. O sea, no estamos hablando de algo alocado, ¿sí? Y a la vez hacen hacer como una necesidad y al mismo tiempo una culpabilidad, digamos, de no visitar esa estatua, de dejar de hacer eso. Entonces se crea como esa cadena, necesidad, culpabilidad, y es como un círculo vicioso ahí. Sí, de acuerdo. Y entonces la gente que adora un ídolo, el ídolo o la idolatría le da respuesta, o sea, florece, ¿vale? En el budismo, en el hinduismo y eso, ellos también tienen su parte espiritual y también conocen cosas del mundo espiritual, pero por una puerta equivocada. Es el ejemplo que yo siempre les coloco, ¿no? Si usted va a un partido de fútbol o a un evento público, pongámosle un concierto y demás, usted llega y lo primero que es un montón, o incluso cuando van a una cita médica, por ejemplo, van al hospital y hay unas puertas o hay una señalización que dice puerta principal, puerta de entrada, urgencia, lo que sea, emergencias, ¿sí o no? Y usted va a un estadio y dice entrada, salida, al centro comercial, ¿no? Entrada, salida. En el cine, entrada, salida, en todo lado, entrada, salida. Imagínese usted llegar, por ejemplo, el ejemplo más tonto de todos, cuando uno llega, por ejemplo, bueno, me pasa mucho aquí en el Éxito, ¿no? Que el letrero donde dice entrada, o sea, es una puerta y está dividido por una cosa ahí en la mitad, como una mesa. Y arriba dice entrada y salida, pero es muy pequeño, o sea, o a mí se me pierde, ¿sí? Entonces yo a veces salgo por donde dice entrada y el celador me dice es por la otra puerta. Y uno dice, pero qué bobada, ¿no? Porque si está hecho así es porque ese es el orden, punto. ¿Sí? Entonces, si yo me meto por un lado, el tipo me llama la atención, ¿cierto? O si yo salgo por un lado que no es, me llama la atención. Y imagínese usted meterse en el mundo espiritual por una puerta que no es. O sea, no quiere decir que cuando yo salgo por la entrada, ¿sí o no? Que aparecí en otro planeta, ¿sí? O aparecí en otra dimensión porque salí por la entrada. No. Es el mismo corredor al que salí, por la entrada o por la salida, porque es la misma puerta. Pero hay un orden de las cosas, ¿no? Entonces lo mismo, el mundo espiritual es ese corredor, es el mismo corredor al cual yo puedo tener acceso por buenas puertas o por malas puertas. Si imagínense parar un autobús, pues por lo menos aquí en Bogotá funciona así, ¿no? Creo que en muchas ciudades también. En la parte de adelante está el torniquete, donde se coloca la tarjeta, ¿cierto? Acerca la tarjeta y pasa por ahí. ¿Qué pasa cuando usted para el bus y le hace seña al conductor que usted se va a montar por detrás? Pues el conductor interpretado que usted no va a pagar, ¿sí o no? O que va, no sé, o que se va a subir con algunos elementos extra, pero aún con un colchón, una bicicleta. Sí, exacto. O sea, incluso montarse de mala manera por un lugar que no corresponde trae problemáticas, hasta incluso con los propios pasajeros, que no falta que le diga, pero pague el pasaje. Bueno, ¿Sí o no? Sí. llega al destino, pero le echan la madre, lo hacen sentir mal. Y así no le echen la madre, no le digan nada, simplemente lo miran, o usted montándole por detrás con la bicicleta, ¿cierto? Como el tipo que se montó en el Transmilenio con la moto, ¿cierto? Ahí con la moto, ¿sí? Pues imagínense ustedes, ¿no? Una locura. Entonces, eso es, trato de colocar el ejemplo más sencillo para hacerme entender, o en su casa, ya para terminar los ejemplos, en su casa, supongo que usted tiene pues una puerta de entrada y será la misma de salida, supongo yo, en su casa, ¿cierto? Imagínese usted llegar a su casa y usted invita a un familiar y su familiar no llega a golpearle por la puerta, sino que entró por el techo. Como el chavo Sí, que entra por la ventana. Que entra por la ventana. Que no, porque él entra por la puerta, se devuelve y entra por la puerta. Sale por la ventana y se mete por la puerta. Se devuelve y se... Entonces lo mismo, es esa mala entrada. Sí, es esa mala entrada. Entonces el mundo espiritual, sí, yo puedo acceder al mundo espiritual por otra puerta. Y hay muchas culturas que lo han hecho, gente, los brujos entran al mundo espiritual por otra puerta. Pero eso no indica que esté bien. ¿O sí? No indica que esté bien. Es como volverse rico. Yo me puedo volver rico con una empresa, pero también me puedo hacer rico robando el erario público. Con el narcotráfico. Con el narcotráfico, otro tipo de enriquecimiento ilícito, ¿no? Se volvió rico, chévere, pero lo hizo de manera ilícita. Lo mismo que la espiritualidad. Sí, entró al mundo espiritual, chéverísimo, pero entró por una puerta equivocada. El consumo de sustancias psicoactivas es eso también. El consumo de sustancias psicoactivas lleva
una parte del alma del ser humano a un mundo espiritual. Por eso la gente dice que ve visiones, que ve cosas, ¿cierto? Del yagé, que escuchan, que ven formas. Dime. Soy un sapo que Utiliza el micrófono que no escucha nada. Estoy sordo yo. el otro día escuchaba un programa donde hablaban pues de ese tipo de viaje, pues ayahuasca, todo ese tipo de sustancias. Sí. Incluso se usa un sapo, que el veneno hace llegar a ese mismo nivel, pero está potenciado a no sé cuántos niveles, donde pues, pero todos llegan por la puerta de tu casa. Un sapo, ¿sí? Sí, sí. Es ese sapo, esas ranas que en su piel expulsan veneno, ¿no? Como sustancias tóxicas más que veneno. Y eso puede llegar a causar trabas, ¿no? Alucinaciones, estar trabado. Entonces, eso también entra en el mundo espiritual con ayahuasca y todo, o por ejemplo con las regresiones. ¿Han escuchado las regresiones? Que cogen a una persona y con respiración, bueno, con meditación, eso lo hacen regresar a momentos de su vida, ¿sí? O encarnar en otras personas, en otros seres. Por ejemplo, yo conocí a una persona, creo que no les había contado esa historia, una persona que alguna vez estamos hablando en una salida, estamos en un viaje en la universidad, estamos hablando acerca de los indígenas que estaban ahí mostrándonos una cosa y unas tumbas de ellos y eso. Entonces el que estaba explicando dijo que algunos de ellos practicaban las regresiones, ¿sí? Entonces alguien levantó la mano y dijo, sí, yo fui a una comunidad indígena en el Cauca, me practicaron una regresión, y, y contó, estaba contando en un grupo grande, dijo, lo curioso de la regresión es que yo no regresé en mi cuerpo, regresé fue en el cuerpo de una mascota que yo tuve, ¿sí? Y que la regresión, dice la persona, y en la regresión, en lo que yo vi en la regresión, yo miraba las manos y eran las patas de perro, o sea, yo estaba encarnada en un perro, y yo me veía a mí actuando con el perro, ¿sí? Y decía, y yo entendí, decía la persona, que había entendido que en algún momento ella se había comportado mal con el perro y según le dijo el chamán, el brujo, ¿cierto? Le dijo, es que usted actuó mal con ese animal y esa herida sigue abierta, tiene que reponer eso. Entonces, supuestamente para hacerla sentir eso o mostrarle qué era, la llevó en regresión para que encarnara en el perro, ¿sí? Para que sintiera de primera mano cómo era que se sentía el perro con el rechazo, con las malas acciones de ella, allá lo que le haya hecho, ¿sí? Entonces, es fuerte, ¿sí o no? Esa regresión, eso es pesado. Espera. ¿Cómo? ¿Les hacen ingerir algo así? Sí, claro. Yo lo que he visto no es que sea así como que, no sea así una cosa de olero, algo de tomar. Pero mira que, por ejemplo, en la psicología sí se puede así. Pero que llegue un recuerdo y eso sí, pero a ese estado de... Ah, de pronto a ese nivel no. Sí, porque Pero... digamos a nivel de, digamos, de una charla, de una meditación, llamémoslo... ¿Astral? Hasta espiritual, hasta uno con las cosas del eterno pues le trae unos recuerdos. Sí. Pero de ahí a que uno llegue a ese momento y que reviva y mire, o sea, eso no sé. Vale. Sin embargo, en el psicoanálisis sí hay técnicas para lograr eso, que incluso lo hacen colocar a usted cuando tiene problemas con su papá y eso, como en el cuerpo de su papá, para que usted en el cuerpo de su papá sane la herida que le causó a usted. Y obviamente es tonto porque sigue siendo usted. O sea, está hablando de usted con usted. Su papá no está ahí. Pero hay mucha gente que utiliza esas técnicas. En el psicoanálisis hay mucho de eso. Y utilizan también la hipnosis inducida, que es con el movimiento de las manos, ¿cierto? Y con sonidos. Y también con el péndulo. ¿Sí han visto con los péndulos? Eso que muestran en los muñecos. Bueno, no es tan así, pero sí se puede. ¿Sí? ¿Qué símbolo tiene? Bueno, el nombre, ¿cierto? Como yo llamarme Mohamed, o sea, eso no me hace a mí Mahoma, pues. Sí. Será una vaina ahí, no sé qué es, pero así le llaman. ¿Y si lo aprendes? A mí no sé, ya no sé, yo soy del negativo, a ver si se lo comen. Y Sí, me causa, y es preocupante porque aquí es atendida una cliente y es psicóloga. y ese era, no me interesa. Y ella es psicóloga y me cuenta pues de sus colegas y que se especializan en esto y según lo que le pude entender muchos se están especializando en ese En hipnosis. ámbito de la regresión y ella me demuestra, no, pero es muy sano porque yo siempre le comento, ella me pregunta y yo digo, no, ahí hay algo que
que no está bien. Sí. Dice, no, pero es muy sano, y esa es la idea que le venden a la gente, y se vuelve adictivo. Por eso la Torá, que la vamos a ver el domingo y el lunes en el curso, en el nivel número 2 de la brujería, la Torá prohíbe esos tipos de prácticas, ¿cierto? ¿Y en qué práctica cabe? En la práctica que la Torá lo llama la magia, es decir, utilizar elementos para hacerlo caer a usted como en ciertas hipnosis. Por ejemplo, cuando esas personas, ¿no?, que sacan cosas, una paloma de la mano y eso, es un acto de hipnosis. ¿Por qué? Porque lo que hace es que distrae su ojo con otras acciones y pues obviamente él tiene la paloma ahí o la tiene guardada en algún lado y la saca. Eso no es que se materializó. Ahora, si la materializó, no es magia, sino que es directamente ¿qué? Pues brujería, porque también puede ser. Pero realmente pues estos tipos practican es un tipo de magia, no tanto brujería. Y las dos están mal. O sea, eso sí está claro. No hay magia blanca, ¿no? Eso yo dije la vez pasada. En el primer curso que hicimos de brujería dije, los colores que ellos le colocaron es porque ellos se lo colocaron. Pero la Torá no habla de magia blanca, negra, rosada, amarilla, verde. Habla de magia, brujería. Ya que dentro de ese conocimiento, dentro de ese campo, esté categorizada en diferentes colores, tiene un porqué, tiene un sentido. Ya dijimos, ¿cierto? Lo dijimos en ese curso. Dijimos que la magia verde era del dinero, la magia amarilla de la sanidad, la magia blanca era como hechizos muy sencillos, cosas muy básicas, como los engaños con el ojo y todo eso. La magia negra era tratar de matar a una persona y la magia rosada era convencerla de enamorarse, ¿sí? O manejar la parte de los sentimientos. Entonces yo te quito, te acerco de tu ser querido en 24 horas. Si un tipo pone eso en un cartel, es porque algo de efectividad tiene, porque yo no tengo que hacer publicidad de ese tamaño, ¿sí me entiendes? O sea, como esa, de ese peso, 24 horas, yo diré, ¿qué poder maneja ese sujeto? ¿Sí? Entonces, las regresiones, eso, pues hay diferentes formas, ¿cierto? Pero en la psicología también se practican y están mal. El hecho de que la persona logre de pronto sentir una sanidad no quiere decir que esté bien, ¿sí? Esté bien. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Continuamos. Dice, en el día, ay, ¿cómo vamos de tiempo? No sé. ¿Tú estás calculando? ¿Estás cronometrando? Algunos de los que están conectados, no sé, la señora Milena, Jessica, faltan 10 minutos. ¿A alguno de ustedes les sale algún contador de tiempo por ahí? Amigas o amigos. No se ve, Sergio. ¿No? Es que no sale, digamos, Martina, si no me para sale a un. No, sí sale como, sí sale. ¿Sale un contador? Bueno, de todas maneras, les explico, ¿vale? Cómo es la mecánica ahora. Como Google Meet cambió sus políticas y colocó cuentas premium, sí, muy costosas además, pues tenemos es una cuenta básica. Y eso que la cuenta mía es semi-premium porque yo pago un espacio para subir todo el material del grupo. ¿Y qué sucede? Que pues no estamos pudiendo hacer las transmisiones de corrido. Nos toca hacerlo una hora, se corta y yo envío inmediatamente el otro enlace para que se vuelvan a conectar. Entonces no es falla del internet ni suya ni mía, es simplemente una mecánica que nos toca ahora en adelante por los cambios que hizo Google Meet. Entonces yo le pido que cuando se corte la transmisión, inmediatamente, si yo no le he enviado el enlace, me lo pide, yo se lo envío enseguida, no hay problema, ¿vale? No hay problema con eso. Bien, seguimos entonces. Preguntica hasta ahí. Seguimos entonces. A ver, ¿dónde íbamos? Ya, dice, en el día que las plantes crecerán, o sea, efectivamente está diciendo que la idolatría y esas prácticas tienen un crecimiento, tienen una efectividad. Yo jamás he dicho que la brujería no exista. Sería muy estúpido de mi parte decir algo de ese estilo. Estoy diciendo es que está mal practicar eso, ¿sí? En el día que las plantes crecerán y en la mañana fruto le florecerá, ¿cierto? En la mañana fruto le florecerá, o sea, un crecimiento positivo, entre comillas, acelerado de esas prácticas. Pero desaparecerá la cosecha el día de la enfermedad y el dolor será incurable. Es decir, esas prácticas funcionan hasta cierto punto y llegan a un punto donde ya no tienen más efectividad. Dios las corta de raíz. Acuérdense de Balaam. Balaam era un brujo y sabía muy bien todo lo que había que hacer para maldecir a otra persona, en este caso a Israel. Y cuando preparó todo, ya tenía todo listo, ¿qué pasó? Se le apagó la varita mágica. En el caso de lo que yo siempre les comento de los brujos o los
profetas de Baal y de Acera en la época de Elías. Ellos habían hecho ese truco del fuego muchas veces, por eso están confiados. Y empezaron a invocar a Baal y Acera, y hasta ahí que, hasta ahí les llegó la pólvora, se les mojó la pólvora ese día, no les funcionó. ¿Sí? O sea que el creador permite que eso tenga una efectividad, pero llega un momento donde eso pierde su efectividad. Los brujos en Egipto continuaron haciendo, imitando las maravillas de Moshe, o el creador a través de Moshe más bien. ¿Sí? Ahí sonó algo, ese es algo. Dice, esta llamada terminará dentro de 10 minutos. Ahí sonó. Listo, vale, en 10 minutos cambiamos de enlace. En 5 minutos cambiamos de enlace para terminar este día y volvemos nuevamente en otro enlace. Entonces, los brujos en Egipto también pudieron imitar a Moshe hasta cierto punto, pero llegó un punto donde ellos mismos que dijeron, esto es dedo de Dios, o sea, de aquí para allá nuestro poder no alcanza, no llega. Entonces, vuelvo y repito, esas prácticas paganas, prácticas oscuras, tienen un nivel de efectividad, pero tienen también un margen de error. Llega un punto donde corta Dios su efectividad. Que eso fue lo que nos pasó a todos en las religiones en las que estábamos. Que todo iba bien, pero llega un punto donde Dios cortó el margen de efectividad. Y quedamos como en la nada, como volando, ¿sí? En el espacio. ¿Y ahora qué? ¿Sí? Y ahora que sí. Ahora que sí. ¿Qué continúa? Seguimos con el 2. Hay multitud de pueblos. Por eso cuando la gente va, por ejemplo, donde los brujos, no a todo el mundo le funciona tampoco. Sí, porque ellos tienen un nivel de margen de error, dependiendo de la persona y dependiendo de muchos aspectos, pero no a todo el mundo le funciona. Así como de pronto alguien diga, no, a mí me funcionó de hacerme el baño de las 33 hierbas, pongámosle. ¿Sí? A otra persona no le va a funcionar, porque Dios permite que en algunos florezca, pero en otros no. Pero siguen siendo prácticas que la Torah castiga. No bañarse con una hierba, porque si yo estoy enfermo de la piel y necesito un baño con alguna hierba, pues bien. El problema es cuando yo utilizo eso como un arte de ¿qué? De magia o de suerte, para cambiar mi destino. Entonces, para cambiar mi mala suerte, habría que ver yo qué entiendo por mala suerte, puede ser mi destino, no mala suerte. Entonces yo me baño con 33 hojas, con 33 ramas todas mezcladas. Me hago un baño con eso. ¿Sí? ¿Qué, como unos polvos? Uno los encuentra en cualquier remate también. Sí. Sí. Claro, yo por ejemplo utilizo mucho para los golpes de jugar fútbol y eso, una crema que está hecha, dice el tarro, que está hecha de base de marihuana y de coca, pero muy diferente a yo creer que eso es, mejor dicho, la sanidad para todo, o que Dios no actúa, ¿sí me entiende? O yo decir, no, es que esta pomada cambia mi destino también. No, lo que hace es que saca los fríos, ¿cierto? Metido en los músculos, ¿cierto? Que es una pomada caliente. Sirve mucho, incluso estaba muy enfermo de una costilla y siento que eso me hizo bastante. Entonces, esa manera está ahí, ¿verdad? O sea, tiene un grado de efectividad, pero llega un punto donde el creador corta eso. Y en su vida, en nuestra vida, lo hemos experimentado. Tal vez no como allá en brujería, porque cogí el ejemplo más amarillo. Pero con la religión, estoy seguro que en un momento Dios llegó y ¡tum! Cortó. Y lo dejó hasta la deriva. A ver ahora qué nos enseña. Porque en el libro de Job pasó eso. Donde Dios dejó hablar a Job 37 capítulos. Y en el 38 y 39 le responde y le dice, entonces, como yo ya le respondí a usted, ahora venga, respóndame usted a mí. Le dice a Job. Y lo coge cortico y le corta como su pregunta era. ¿Vale? ¿Estamos claros? Seguimos. ¿Qué texto vamos? 12. Hay multitud de pueblos. Mucho ruido harán, como el sonido del mar, y retumbar de naciones que retumban, como retumbo de crecidas aguas. O sea, ¿qué está diciendo él? Que va a venir una invasión de mucha gente y que van a hacer una gran cantidad de ruido y van a venir como las aguas crecidas. Las aguas crecidas, ¿cómo llegan? En el momento menos esperado. Y llevándose todo por delante. Dime. Sí, los neobabilonios. Y cuando la escritura utiliza mucho el sonido del mar o retumbar de naciones, se refiere a su idioma, que es un lenguaje diferente al que conocemos en la tierra de Israel. ¿Sí? Un lenguaje diferente. Aquí vienen es como imponer también su parte cultural. Y versículo número 13. Vamos a, de hecho, a cambiar de una vez de enlace, para que no nos quede cortado los últimos 20 minuticos que
Me faltan algunas ideas ahí por mencionar, ¿vale? Voy a cerrarla y ya les envío inmediatamente el enlace. Ya venimos, ya regresamos. Me enredé. Estamos entendiendo aquí, ¿cierto? ¿Alguna preguntita hasta ahí? Me estamos enviando el enlace. Solamente se los voy a enviar a los que hay conectados. Queda por aquí. Queda por aquí. Queda por aquí. Listo. Continuamos entonces con nuestra lectura, ¿vale? ¿Preguntas hasta ahí? Creo que no, ¿cierto? Creo que no hay más preguntas hasta ahí. Se me ocurrió una idea para evitar ese corte. Ahorita lo tengo que intentar ahorita más tarde a ver si sirve. Bueno, seguimos entonces con la lectura. Dice el versículo 12. Hay multitud de pueblos, mucho ruido harán, como el sonido del mar y retumbar de naciones que retumban, como retumbo de crecidas aguas. O sea, está diciendo la invasión Babilonia iba a venir con todo, ¿cierto? Con todo. Con todo. Naciones, grupo de naciones, grupo de personas que van a venir con todo hacia la tierra de Israel. Bien. ¿Alguna otra pregunta está ahí? ¿Alguna otra claridad que hacer? ¿No? Continuamos entonces con los últimos versículos. Dice de esta manera. Como retumbo de crecidas aguas. 13. Los pueblos retumbarán como aguas muchas crecidas. Pero viene la esperanza del Creador. Miren lo que dice. La reprenderá y lejos huyen. ¿Sí? La reprenderán y lejos huyen. Y son perseguidas como el tamo de los montones por el viento y como torbellino por el huracán. Dije montones, montes, ¿cierto? Vamos a volver a leer el 13. Los pueblos retumbarán como aguas crecidas, las reprenderá y lejos huyen. O sea, a pesar de que vengan con toda la invasión contra la tierra de Israel, de todas maneras el Creador un día va a reprender y a volver a ese pueblo invasor de regreso a su tierra. ¿Sí? Las va a volver de regreso a su tierra. Claro, hasta ahí, ¿verdad? Las va a volver de regreso a su tierra. Dice, de crecidas aguas, los pueblos retumbarán como aguas muchas crecidas, las reprenderá y lejos huye. O sea, Dios va a reprender esos pueblos. Y son perseguidas como el tamo de los montes por el viento y como torbellino por el huracán. ¿A qué hace referencia ese último pedazo? Está difícil, ¿no? De afán, rápido, bueno, ¿qué más ven? Pues que si bien digamos que los babilonios vienen
a conquistar Israel, pues ellos piensan que es su fuerza que vienen a conquistar, pero solamente el Eterno los va a usar como de forma temporal, pues para que cumplan su propósito, pero no se van a quedar ahí, sino que van a seguir de largo, como el remolino, o sea, no se queda en un solo lugar, sino que pasa, se lleva lo suyo a su paso y continúa. Sí, bueno, vale. Bien, ese texto final se refiere a que el Creador también los iba a sacar de la tierra de Israel con una persecución, con un pueblo que los venía también a sacar. Por eso dice que van a ser perseguidos como el tamo de los montes por el viento. ¿Sí? ¿Qué es el tamo de los montes? Era lo que como no sé si ustedes han visto películas, por ejemplo, donde o series, ¿no? Donde amontonan hojas o paja, ¿sí? Pues era muy mala idea dejarla en la punta de una montaña, porque pasaba el viento y se lo llevaba, ¿cierto? Entonces, ¿dónde lo dejaban? A la orilla del monte, que no cogiera tanto viento. Entonces, si yo colocaba las hojas o la paja en la punta, el viento se la llevaba. Eso eran los pueblos que habían venido contra la nación de Israel, ¿sí? Que un día Dios los iba a reprender y los iba a sacar de la tierra. ¿A través de qué? Pues a través de una persecución. Y miren lo que dice acá. Dice, como el tamo de los montes por el viento y como torbellino por el huracán. Es decir, si ellos fueron un torbellino, después de ellos va a venir un pueblo que los va a perseguir como un huracán. ¿Qué es más fuerte, un torbellino o un huracán? Un huracán. Un torbellino no se puede comparar con un huracán. De hecho, ustedes van y miran las escalas de la NOAA. La NOAA es el Instituto Internacional encargado de medir los huracanes y los eventos en el mar. Y la NOAA, una de las máximas categorías es huracán. Torbellino es algo pequeño. Entonces, ¿qué está diciendo? Que si esos pueblos invasores fueron un torbellino, Él los iba a reprender y a sacar de la tierra de Israel con un huracán, un pueblo más poderoso. Entonces, ¿quién sería el torbellino? ¿Qué pueblo sería el torbellino? El primero que invadió la tierra de Israel y que sometió. No, los neobabilonios, ¿cierto? Los neobabilonios. Este contexto es de la invasión de Babilonia. ¿Y quién sacó a los neobabilonios de allí? Un pueblo más poderoso que los sacó. No, los persas. ¿Se acuerdan de los persas? ¿Se acuerdan que en nuestra profecía leímos más o menos lo mismo, pero en otras palabras? ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí lo recuerdan? Tienen que estar ahí metidos en la lectura para uno acordarse de lo que ya leyó. Eso ya lo leímos, donde decía que él iba a sacar a los primeros invasores y iba a traer a otros que iban a sacar a esos primeros y los iban a hacer correr por el campo. ¿Se acordaron ya? Sí. Entonces el tamo del viento, el tamo sería neobabilonios, y el viento, ¿quién sería? Los persas. Y el torbellino serían los neobabilonios y el huracán, los persas. Si quieren anótenlo porque veo que de pronto no se van a acordar. Ya lo vamos a colocar acá al frente. El viento era los neobabilonios. El tamo, que es como la paja, lo que queda como de las cosechas. A ver. Entonces, en primera medida, el tamo sería neobabilonios. ¿Y el viento quién sería? Sí, los persas. ¿Y el torbellino quién sería? Los neobabilonios. Y el huracán, algo más fuerte, más grande, los persas. Anoten los dos símiles para que les quede claro en ese versículo, porque de pronto uno a primera lectura no lo descubre. Pues obviamente, como ya hemos venido leyendo, hemos estado mirando. Usar dos veces como el mismo ejemplo, pero con diferentes categorías. Yo me voy a basar en lo que dice de pronto otros pasajes donde coloca dos veces lo mismo, es porque la cosa es seria, ¿sí? O sea, no es como algo casual. Como lo de Joseph. Sí, y como los llamados, ¿no? Que siempre los llamados de Samuel, Joseph, Moisés, ¿sí? Pablo. Entonces, dos símiles que nos muestran que Dios iba a permitir la destrucción de Israel en manos de Neobabilonia, pero que en algún momento Él los iba a sacar con algo más fuerte, más poderoso, en este caso, la cultura persa.
que si los neobabilonios fueron un torbellino, los persas iban a ser un huracán, ¿vale? Y si los neobabilonios fueron el tamo, pues los persas fueron el viento. Y también es el montoncito de las hojas secas. Sí, el que lo lleva ahí. Ajá. También pues ese ejemplo, ¿no? De colocarlo como tamo, pues algo que ya cumplió su labor. La paja es lo que, como las hojas del trigo, pero ya muy secas. Sí, ya muy secas. Las hojas secas ya cumplieron su función. Ya no queda sino recogerlas. Entonces Neo Babilonia pues también cumplió su función. Cuando cumplieron su función, pues ya llegó el tiempo de que llegara otro pueblo. Así como en la actualidad, el día que Estados Unidos cumpla su función, llegará otro pueblo más poderoso, se acabó. No ha cumplido todavía su función. ¿Claros hasta ahí, amigos y amigas? 14, y terminamos ahí el día de hoy. Al momento de la tarde, dice acá, se presenta el miedo. Antes de la mañana ya no existen. Esa sea la parte de nuestros despojadores. La suerte, entendida como el destino, de nuestros saqueadores. O sea, ¿qué está diciendo Isaías? Que así le acontezca a los que trajeron el pánico y la destrucción a la tierra de Israel. Que la noche y la tarde causaron un gran miedo, pero en la mañana ya ni siquiera existen. Como los nazis, ¿no? En el del 36 al 42 hicieron y deshacieron con los judíos. Pero después del 42 ya no pudieron hacer mayor cosa. Ya fueron controlados de parte del Creador. ¿Me hago entender? ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Sí. Entonces, así fueron los babilonios. Llegaron con gran estruendo, gran poder, pero su poderío duró en la tierra de Israel, ¿cuánto? 70 años. Un poquito más, 77, 80 años por ahí. Máximo 80 años. ¿Por qué sabemos que fueron 70 años? Porque el destierro, ¿cuánto duró? 70 años. ¿Y el destierro cuándo terminó? Cuando los persas tomaron la ciudad de Babilonia y se acabó su poderío. Es decir, causaron un gran temor, una gran impresión, pero resulta que apenas duraron alrededor de 80 años. ¿Cuánto lleva Estados Unidos en el poder? O como la máxima potencia, desde la Primera Guerra Mundial, final de la Primera Guerra Mundial, 1919, o sea que lleva aproximadamente 104 años en el poder. Pues mira, no, pues toda la vida Estados Unidos ha sido una potencia, no. 104 años, más o menos el mismo tiempo aproximado que llevaba Neo Babilonia, 70 y pico, 80 y pico de años. No hay mucha la diferencia. ¿Sí? Solo que como usted y yo nacimos y ya estaban ahí, pues uno dice, llevan toda la vida ahí. Toda nuestra vida, pero no toda la vida ahí. ¿Sí me van a entender? ¿Estamos claros hasta ahí? Los británicos fueron más tiempo imperio, 200 años. Los españoles más, 470 años. Más que lo que lleva Estados Unidos ahorita. Así sea la parte de nuestros despojadores, la suerte, entendida como destino, de nuestros saqueadores. Cuando el Tanakh se refiere a suerte, se refiere realmente al destino. Es decir, yo puedo hacer aquí con un dado, tirarlo para ver quién saca más números. Y decir, qué buena suerte tuvo el que sacó 6. No, no es buena suerte. Ese era su destino, sacar 6. ¿Me hago entender? Entonces cuando cogieron las pajillas, ¿se acuerdan la historia de Jonás? Dice que echaron suertes, que en las películas siempre colocan que sacaban palitos de diferente tamaño. Pero que ya hemos dicho que realmente esa tirar suertes era como lanzar algo, aparentemente como un dado. Que cayó Jonás, pero porque él tiene muy mala suerte, es porque ese era ¿qué? Su destino. Entonces tenemos que entender la suerte como destino. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? Entonces, todo lo que usted llama suerte, casualidad, que hoy en día la palabra suerte está como mal vista, uno dice, no, que casualidad. No, no es casualidad, es destino, ¿vale? Es el destino. ¿El destino que quién lo marca? El Creador, no yo. Exacto, desde antes de la fundación del mundo. Preguntica hasta ahí. Ahí terminamos el capítulo 17. La próxima semana hacemos la revisión y empezamos el 18, ¿sí? Para que empecemos a estudiar de una vez el siguiente capítulo. ¿Qué titula el capítulo 18? Miren ustedes ahí que todavía tenemos tiempo. Acerca de Etiopía.
Miren si cambia la palabra acerca de. Pues dice profecía, la versión sobre lo que ¿Profecía? ¿Debe ser maldición? ¿O ahí habría que mirar si es bendición o qué? De Etiopía. ¿Cuántos versículos son? Deben ser poquitos. O sea, todo el capítulo 18 solo tiene 7 versículos. ¿Sí? Ah, eso lo acabamos en una clase nomás. Y dependiendo de qué tanto contenido tenga, ¿no? No recuerdo el 18, realmente no me acuerdo. Pero bueno, ahí vamos avanzando. Vamos a llegar, yo creo que al capítulo 20, yo creo que con las 100 clases. Apenas. De todas maneras hemos estudiado bastante, ¿no? 80 y pico de clases, o sea, 80 y pico de materiales de estos hemos entregado para que usted pueda estudiar más en casa. Vamos a ver, gracias al Creador, vamos a orar, pedirle que nos guarde, que nos permita seguir guardando Shabbat en armonía, en tranquilidad. Padre, te damos gracias esta mañana por tu sagrado Shabbat. Tú eres el único y verdadero Elohim, el único y verdadero que traes a nosotros tu palabra y tu escritura es fiel y verdadera en nuestros corazones. Te pedimos que nos llenes con tu bondad. Te pedimos que nos ayudes, Padre eterno. Te pedimos que extiendas tus manos poderosas sobre nosotros, que coloques tu presencia en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestro ser entero. Gracias por cada persona que puede estudiar Shabbat, cada niño, niña, hombre, adulto, mujer que tú acercas a la Torá, porque esta es también tu misericordia. Gracias, Padre, por cada palabra de vida que tú colocas en nuestro corazón, nuestra boca, nuestra mente, y por cada persona que nos rodea en tu sagrada escritura. Gracias te damos, Padre, en este momento por tu bondad, tu misericordia. Amén. Amigos, muchas gracias. Nos encontramos ahorita a las 1:30 en Nuevo Testamento que estamos leyendo, Efesios, ¿sí? Efesios. Gracias y buena tarde para todos. Gracias, Sergio.